Bien, licenciado, buenas tardes. El título del artículo es Metodología vivencial para la aplicación de políticas lingüísticas en el aprendizaje de las lenguas originarias y extranjeras. Introducción. El contexto educativo en Bolivia. Bolivia es un estado plurinacional donde se reconocen oficialmente 36 lenguas, reflejando la diversidad cultural del país. Sin embargo, el sistema educativo enfrenta dificultades para implementar políticas que promueven el aprendizaje efectivo de estas lenguas. Tenemos políticas lingüísticas que están plasmadas no solamente en la Ley 070, sino también en la Constitución Política del Estado y además en una Ley General de Derechos de Políticas Lingüísticas. Las políticas lingüísticas en Bolivia son esenciales para preservar y revitalizar las lenguas originarias, garantizando el derecho de los pueblos a mantener su identidad cultural. Estas políticas contribuyen a un aprendizaje más inclusivo y relevante para. Existen desafíos en el aprendizaje de lenguas originarias y extranjeras. A pesar de que hay una legislación favorable, se observa una desconexión entre el currículo educativo y la realidad cultural de los estudiantes. Las metodologías de enseñanza deben actualizarse para reflejar diversidad lingüística, evitando prácticas que perpetúen desigualdades en el aprendizaje. Una de las mayores dificultades en el aprendizaje de lenguas, primeramente, está el aprendizaje cultural. La ley dice claramente que en lugares donde se enseña lenguas originarias o donde se habla lenguas originarias, se debe enseñar esta como primera lengua y el castellano como segunda lengua. Los resultados que se hallaron fueron los siguientes. Existe una desconexión curricular y cultural. Se identificó una falta de alineación entre el currículo y la cultura local, lo que limita la efectividad del aprendizaje. Existe un currículum presentado. Este currículum está planteado desde el quechua y el aymara, pero específicamente el currículo no está acorde a la realidad cultural, mucho más en un contexto lingüístico como es la ciudad de Oruro. La unidad educativa está ubicada en el centro, la unidad educativa Comibol Oruro 2 está ubicada en el centro de la ciudad de Oruro. Ahí confluyen varios idiomas, varias lenguas, el castellano, el aymara, el quechua, de una u otra manera. No como primera lengua, las lenguas originarias, pero sí como una segunda lengua. Eh, ese, esa desconexión cultural y de los contenidos no refleja la riqueza lingüística de la que les estoy hablando y cultural de los estudiantes, causando una desmotivación en el aula. Ah, esto se ha planteado a través de unas mejoras en estrategias adecuadas. Implementar estrategias didácticas adecuadas ha mostrado mejorar el desempeño de los estudiantes en el aprendizaje de lenguas. La personalización de métodos según las necesidades de los alumnos es crucial para optimizar resultados y motivación. Coexistencia lingüística en la comunidad. En la investigación se evidenció una coexistencia de diversas lenguas originarias entre los estudiantes. Diversidad lingüística resalta la necesidad de un enfoque educativo que integre y valore estas lenguas en el currículo de la unidad educativa. Potencial de la metodología vivencial. O sea, el hecho es que no existe una vinculación entre el aprendizaje, ¿no? De las lenguas, se aprende de un modo gramatical. Eso es lo que se ha evidenciado a través de la observación y de las entrevistas. Lo importante es que exista una metodología vivencial que integre la práctica, la reflexión y la producción, y así se promueve un aprendizaje holístico que conecte con la realidad cultural de los estudiantes. Hay una necesidad de capacitación docente, por supuesto, los resultados indican que la capacitación docente es fundamental para implementar metodologías efectivas. La falta de formación adecuada limita la capacidad de los educadores para adaptar el currículo a la realidad cultural de sus estudiantes. Discusión. En la discusión, resultados. Los resultados tenemos una desconexión curricular. Hemos hallado que hay una discusión curricular y cultural, se identifica una falta de alineación entre el currículo y la cultura local, lo que limita la efectividad del aprendizaje. Los contenidos actuales no reflejan la riqueza lingüística y cultural de los estudiantes, causando desmotivación en el aula. Para esto se ha procedido a hacer un árbol lingüístico por parte de los estudiantes. Cada estudiante fue presentando su árbol lingüístico
para que reflexionen un poco sobre qué lenguas hablan sus antepasados, sus papás, sus abuelos, qué lengua hablan y qué lengua ellos hablan, ¿no? Mi abuelita paterno, Feliciano Granadino, Betancourt, que habla quechua, aymara y castellano. Mi abuelita paterna que falleció hace ya cuando mi papá tenía 12 años, ella hablaba quechua, aymara y castellano. Su hermana mayor, Isabel Granadino Flores, que habla quechua y castellano. Su hermano Como usted puede ver, mayor que ahí habla, están presentando, ¿no? Cada estudiante su hermano mayor presente Javier de Molina presenta Flores, la que lengua que habla hablaba sus castellano y papás, ¿no? quechua. Mi papá Isaac Granadino Flores, que habla castellano y quechua. Ahora voy a proseguir con la familia materna. Mi abuelo materno, Zenón Blanco Salvador, que habla aymara, quechua y castellano. Mi abuelita materna, Corina Guairaña Ruiz, que habla quechua, aymara y castellano. Su hermana menor de mi mamá, Imabel Blanco Guairaña, que habla quechua y castellano y un poco de aymara. Mi mamá Ruth Blanco Guairaña, que habla castellano y quechua. Mi hermano mayor, José Daniel Guaypa Blanco, que habla inglés, castellano y un poco de quechua. Yo, Belén Jesús Granadino Blanco, que hablo un poco de quechua y castellano. Mi hermanita menor, Arely Daisy Granadino Blanco, que solo habla castellano. Okay. Can you introduce in quechua? Ok, ahí está, ¿no? La presentación y la señorita, ¿no? Para detectar si realmente habla quechua, le estoy pidiendo en inglés, como maestro de inglés, ¿no? Que se presente en quechua. Maybe. No, caso, diga. Una palabra en quechua. No, preséntate en quechua. No, caso, diga. Mamá canqui. ¿De dónde eres? Orlomán. Y ahí ven, ¿no? O sea, de este video es la presentación de un estudiante que hablaba quechua según lo que ella decía, ¿no? Y ya en las preguntas te notaba que no. Así varios estudiantes fueron presentándose, incluso como ella decía, ¿no? Mi papá, uno de los hermanos, habla inglés. ¿Qué muestra esto? Que la lengua aymara se fue perdiendo en la familia. De esta cantidad de estudiantes, casi el 80% de los estudiantes eh, tienen papás que hablan una lengua originaria, pero ellos hablan solamente el castellano, casi el 100%. Esta es una de las pocas estudiantes que decía hablar quechua, pero una vez que se le ha hablado, no lo hablaba de tal manera. Ella solamente entiende algunas palabras y algunos términos, lo que muestra que se ha olvidado el idioma. Por otro lado, entre la competencia en una ciudad como Oruro, donde conviven las lenguas quechua y aymara, y por la ubicación de la unidad educativa, Oruro es muy interesante, ¿no? En la zona norte viven personas que hablan aymara, en la zona este personas que hablan quechua y en la zona sur es una mezcla entre personas que hablan aymara más hacia el sur, ¿no? O personas que hablan aymara y un poco más hacia el centro, pero también en la parte sur que hablan más quechua. Esto depende de la ubicación, incluso de los lugares de partida de los buses hacia las comunidades, ¿no? Y los estudiantes, una unidad educativa del centro, los estudiantes vienen de diversos lugares. Lo que se ha perdido es precisamente esa riqueza lingüística, ¿no? Esa desconexión curricular uh, que existe entre los contenidos y la cultura. Pero lo interesante es que muchos de ellos, también muchos hermanos, muchos papás, tienen el conocimiento de la lengua extranjera. Y también por eso ha surgido la idea de esto, ¿no? La mejora de estrategias adecuadas. Uno de los problemas principales de los textos educativos es que están descontextualizados y además son excesivamente gramaticales. Si bien están contextualizados con la cultura boliviana, la descontextualización está en el hecho de que no permite, la currícula educativa no permite la comunicación lingüística, no permite una comunicación oral, tanto en la lengua extranjera como en la lengua originaria. En el caso de la lengua extranjera, lo que se ha hecho
y también de la lengua originaria, lo que se ha hecho es personalizar métodos. ¿De qué manera? Los estudiantes han practicado canciones que ellos conocían. Aquí vamos a escuchar un poco. Y ahí, ¿no? Los estudiantes fueron practicando esas canciones dentro del aula y ahí mostraron, ¿no? Su talento, pero el detalle es que la unidad educativa no conocía, ¿no? En este caso, una práctica de la lengua extranjera. Esta práctica se ha llevado a una coexistencia lingüística en la comunidad. Hay una coexistencia entre las lenguas originarias de los estudiantes y la diversidad lingüística, la necesidad de un enfoque educativo que integre y valore las lenguas en el currículo. No solo la lengua originaria, sino también la lengua extranjera. O sea, no se ha hecho una práctica de enseñanza de las canciones, sino que los estudiantes conocían y una vez que han ido ensayando, como se ha mostrado en esta diapositiva, han ido cada uno mostrando sus canciones, se ha hecho un festival, ¿no? En el que los estudiantes han cantado sus canciones y ha permitido la conexión. Por ejemplo, en la unidad educativa no existe un festival de música propiamente, ¿no? No existía porque el profesor era un profesor ya antiguo. Entonces, bueno, se ha hecho en lengua extranjera y la sorpresa de los maestros, ¿no? Ahí está la directora justamente viendo el talento que tienen los estudiantes para cantar en una lengua extranjera, ¿no? Y canciones que ellos conocen y que tal vez por la limitante de los textos, la limitante del currículo no permite que, y la limitante del tiempo no permite que ellos practiquen y muestren esa riqueza lingüística que tienen, que va más allá del aula. O sea, no hay una desconexión, por eso se dice, ¿no? Hace rato dijimos una desconexión cultural, pero a la vez hay una coexistencia lingüística, ¿no? De varias lenguas, aymara, quechua, pero principalmente el castellano y la lengua extranjera, debido a la globalización, debido a los sistemas y medios de comunicación masivo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa coexistencia lingüística que existe en la unidad educativa. Ahora, este potencial metodología, este potencial lingüístico necesita pues de una capacitación docente. Los resultados han indicado eso, ¿no? Que la capacitación docente es fundamental. Supuestamente tiene que enseñarse, ¿no? En lengua originaria y el maestro de lengua extranjera también tiene que enseñar la lengua extranjera, pero más allá de un contenido curricular que es estrictamente gramatical, tiene que abrirse, ¿no? A una metodología vivencial y activa en los que los estudiantes estén conectados. Esto no solamente se ha limitado no solamente se ha limitado a las canciones, ¿no? Sino también que ha ido a otros campos, ¿no? A otros campos, por ejemplo, los estudiantes han elaborado videos, ¿no? ¿No? Entonces la limitante del tiempo también se ha subsanado, ¿no? Ah, aquí hay otro video igual, de la misma Hello, manera. good morning. I am a student of Mr. Ostumamani Jamini Haid, and the Hive come explain the prevention of the coronavirus.
So we can notice this occurred in China. Entonces, la práctica de la lengua oral se ha realizado, ¿no? Se ha realizado con los estudiantes a través de metodologías vivenciales, justamente, ¿no? A partir de los conocimientos y la construcción del conocimiento, no solamente como una responsabilidad curricular áulica, sino como una responsabilidad curricular de la unidad educativa. Bien, pasamos a la discusión. El impacto de la desconexión curricular, la falta de alineación entre el currículo y la cultura de los estudiantes genera desmotivación. Los contenidos actuales centrados en la memorización nos reflejan la diversidad y riqueza lingüística de las lenguas originarias y extranjeras. Eficacia de las metodologías vivenciales. Las metodologías vivenciales han mostrado ser eficaces. Los estudiantes se involucran más cuando sus actividades están contextualizadas con su cultura. Esto es una teoría estrictamente vygotskiana, ¿no? Vygotsky habla del aprendizaje sociocultural, al igual que Ferdinand de Saussure nos habla de que la lengua no se puede enseñar con palabras sueltas, sino tiene que enseñarse a partir de un todo, a partir del texto. Valorar la diversidad lingüística es esencial para una educación inclusiva. Integrar lenguas originarias en el currículo fomenta el respeto y la valoración cultural y permite una conexión entre la teoría y la práctica, ¿no? Una conexión entre teoría y la práctica lingüística de la lengua originaria a una lengua extranjera, la aplicación de metodologías activas que permiten a los estudiantes relacionar conceptos académicos con su realidad cotidiana. La realidad cotidiana no solamente involucra esa intraculturalidad de familiar, donde los estudiantes nos han mostrado que conocen quechua, conocen aymara, pero conocen palabras sueltas, sino más bien nos ha mostrado que también hay una interculturalidad, que también hay un conocimiento que a veces se limita con los textos, que se limita con los contenidos y que puede perfectamente ser mostrada por los estudiantes como una apertura lingüística de conocimientos. Conclusiones. Necesitamos una reestructuración de las políticas lingüísticas porque no reflejan adecuadamente, por lo menos en la práctica, la realidad cultural de los estudiantes, causa una desconexión y desmotivación. Es esencial realizar una revisión y adaptación de estas políticas para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo. Es decir, que no se trata de que al maestro se le exija al conocer una lengua originaria y que una vez obtenga el cartón o la aprobación del IEPC se olvide totalmente de eso, ¿no? Sino que hay que tratar de contextualizar lo que ha ocurrido en la unidad educativa, ¿no? Cuando hemos hecho el mapeo lingüístico a través de un árbol genealógico lingüístico, ha sido que hemos determinado por fin cuál es la lengua originaria de mayor prevalencia, ¿no? No se había determinado jamás, ese ha sido, digamos, el primer punto de arranque. La lengua, después del castellano más hablada, la lengua originaria, es el quechua. La mayoría de los estudiantes provienen de contextos culturales quechuas y en una menor parte contextos culturales aymara. Promoción del aprendizaje. Entre las conclusiones tenemos que existe una necesidad de reestructuración de políticas. Las políticas educativas lingüísticas actuales no reflejan adecuadamente la realidad cultural de los estudiantes. Y hay una desconexión y desmotivación no solamente en el aspecto de la lengua originaria, que como hemos detectado en el mapeo lingüístico es la lengua originaria quechua, que nunca se había detectado, o sea, solamente se decía, ¿no? Esta lengua o otra lengua, o finalmente no se practicaba, ¿no? Por lo cual es esencial una revisión y adaptación de políticas para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo. Se ha hecho un gran avance con un mapeo lingüístico, que los estudiantes reconozcan cuál es su genealogía lingüística es fundamental, ¿no? Incluso los estudiantes se han dado, como se ve en la fotografía, se han dado el trabajo de buscar fotografías de sus papás, preguntar a sus abuelitos qué lengua hablan, preguntar quizá a los papás, ¿no? Para hacer su presentación. Luego, la promoción del aprendizaje significativo. Integrar metodologías vivenciales en el currículo escolar facilita un aprendizaje más significativo. No un aprendizaje entre el lápiz, el papel, la hoja, el maestro, ¿no? Sino un aprendizaje en el que ellos también hablen, en el que ellos traten problemas como la violencia, como el coronavirus, diferentes videos que ellos han realizado, ¿no? Al fortalecimiento de una identidad cultural, la valoración de las lenguas originarias a través de las prácticas pedagógicas inclusivas fortalece la identidad cultural de los estudiantes.
fomenta el respeto por la diversidad y contribuye a la cohesión social. Por ejemplo, en el caso de este estudiante ha cantado en lengua originaria y luego ha cantado en lengua extranjera, de las pocas, ¿no? Porque por lo que se ha visto en el mapeo lingüístico, si bien varios estudiantes provienen de lenguas originarias, actualmente ya no hablan, ¿no? Pero la riqueza cultural, el hecho de que se plantee una educación limitada a la gramática, tampoco permite que conozcan una lengua extranjera. Inclusión de la comunidad en la educativa, la participación activa de padres, maestros, estudiantes es fundamental, como se ha hecho en el festival, ¿no? Se ha ensayado con los estudiantes y luego se ha planteado un festival en el que se han presentado los estudiantes cantando sus canciones en inglés. Creo que ha sido fundamental aquello. Recomendaciones para futuras investigaciones. Debe centrarse en futuras investigaciones en un mapeo lingüístico real de la comunidad para adaptar metodologías de enseñanza en el caso de lenguas. Es fundamental evaluar el impacto de las políticas lingüísticas actuales en el ámbito educativo. Bueno, licenciado, esa sería la presentación de la metodología vivencial para la aplicación de políticas lingüísticas en el aprendizaje de lenguas originarias de extranjero. Muchas gracias.